Hoy nos acompañan el capitán Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, presidente del Comité de Gestión de Riesgos y director del ECU 911. Catalina Yepes, epidemióloga y directora de políticas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Fue asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador. Y completa este panel Ana María Gómez, médica internista especializada en enfermedades infecciosas, docente de la Universidad Católica y es parte del Centro de Investigaciones para la Salud de América Latina. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy hablaremos de las dos velocidades con las que el nuevo gobierno maneja la pandemia. Es decir, el avance de la vacunación y el rastreo del coronavirus frente a la paulatina normalización de las actividades económicas y administrativas. Quiero dejar constancia que a este programa fueron invitados la ministra de Salud Jimena Garzón y luego el viceministro Juan Ruales, pero cancelaron su asistencia por cuestiones de agenda. En todo caso, hoy veremos si la idea de una mayor apertura a partir de este jueves 1 de julio es o no lo políticamente correcto. Claudia. Y para determinarlo hay que revisar las cifras de la pandemia en su conjunto. Junio sin duda es el mes con menos contagios por COVID-19 reportados en lo que va del año, 28.235 casos. Pues en mayo hubo 47.545 y en abril 57.736 enfermos reportados. Es decir, que si desde diciembre del 2020 la tasa de contagios crecía en el país a un ritmo de entre el 15 y 18%, en este mes que termina la cifra bajó al 6,8%. Lo mismo ocurre con las muertes por coronavirus que pasaron del 6 al 9% a inicios del año, para llegar al 13% en mayo y caer al 7% en este mes. Sin duda, el confinamiento de 4 fines de semana que dictó el gobierno del presidente Moreno entre abril y mayo surtió efecto. Aunque los servicios hospitalarios siguen al límite, en todo el país hay 1.906 camas destinadas para COVID-19 en 125 hospitales de la red de salud pública, donde ahora están ocupadas solo 648. El problema son las unidades de cuidados intensivos, pues de las 467 unidades habilitadas, 446 están ocupadas, es decir, solo hay 21 UCIs libres en todo el país. El gobierno del presidente Lasso y los sectores productivos creen que es un buen momento para avanzar hacia la recuperación en medio de la esperanza por el plan de vacunación. Sin embargo, solo el 4% de la población entre 16 y 49 años, que es la más numerosa del país, ha recibido las 2 dosis de la vacuna y el 8,67% solo una dosis. La población entre 50 y 64 años ha recibido un mayor número de vacunas, el 7% las 2 dosis y el 28% una sola dosis, mientras que la vacunación ha cubierto ya a los adultos mayores entre el 52,6% y el 73% de su población. Finalmente, cabe señalar que en el país se están haciendo menos pruebas PCR. Si en enero se practicaban 3.875 hisopados por día, la cifra subió a 5.000 para el 23 de abril, pero ha caído a 3.527 en junio, el dato más bajo de todo el semestre, lo cual nos lleva a preguntarnos si en efecto el control epidemiológico de COVID-19 es el adecuado. Carlos, comienzas el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte y empecemos, doctora Ana María Gómez, con esta pregunta que hace Claudia Roura. ¿Estamos rastreando bien la enfermedad con estos niveles tan bajos de pruebas PCR que está aplicando el gobierno de Lasso en comparación con el gobierno de Moreno? Bueno, realmente es evidente que las pruebas no son suficientes porque si hubiese la cantidad de pruebas necesarias, detectaríamos casos y haríamos el control de aislamiento o de cuarentena respectivamente. No ha sido suficiente porque seguimos teniendo casos en los hospitales y los hospitales siguen abarrotados. Ahora, creo que el número de pruebas que se han disminuido no está respaldado en el número de casos que seguimos teniendo. Entonces, quiere decir que personalmente desde la comunidad académica no comprendemos muy bien el número de pruebas por qué han disminuido. El hecho de que se haya iniciado la vacunación, nosotros conocemos... Como que nos descuidamos por ese lado. Conocemos que la vacuna no evita la transmisión y esto es un mensaje que me gustaría reiterar varias veces.
y por lo tanto pues las pruebas son insuficientes evidentemente. Es decir, una persona vacunada puede haberse contagiado y puede contagiar al resto. Así es. Yo creo que a veces no entendemos bien el concepto de la vacuna en COVID-19. Ajá. Entonces, en este caso, la vacuna de COVID-19 evita la muerte, ¿sí? No evita la infección. Es así si somos muy tajantes. Entonces, podemos seguir transmitiendo. Esto es lo que tal vez lleva al relajamiento de las personas. Ahora, entonces, ¿usted cree que debería, así como se nota un interés del gobierno en las gestiones inclusive de diplomacia por traer más vacunas, debería haber ese mismo interés por hacer más pruebas PCR a la gente? Definitivamente el control de la pandemia se lo hace a nivel comunitario. Entonces, desde un principio hemos expresado nuestra preocupación de la contención primaria, que es el rastreo de casos. Mientras más casos detectemos y hagamos el respectivo aislamiento y cuarentena, dependiendo de lo que corresponda, más podemos contener la transmisión. Hay una primera conclusión. No se están haciendo todas las pruebas PCR que debería hacer este país para contrarrestar la enfermedad y rastrear a los enfermos. Exacto. Doctora Catalina Yepes, ¿usted cree que un país con solo 21 unidades de cuidados intensivos libres en este momento está lista para este retorno paulatino a las oficinas como se ha anunciado a partir de este jueves 1 de julio? Definitivamente no. Sí, una de las cosas que el COVID nos ha dejado desde el inicio de la pandemia el año pasado es precisamente el hecho de que ningún sistema sanitario en el mundo estuvo capacitado o fue capaz de afrontar esta demanda de pacientes moderados, graves y severos que hubo en su momento y que han seguido habiendo en el transcurso de los meses. 21 camas disponibles con la dinámica que tiene COVID-19 en un paciente, que hay una media de 20 a 25 días de estancia en una cama de UCI. Eso hace que se retrase el alta, sea por una mejoría o sea por un lamentable fallecimiento. Y por supuesto, como consecuencia, se alarga o se prolonga una lista de espera. Frente a esa realidad que usted nos plantea, doctora, ¿qué hacer a partir del 1 de julio en donde se va a notar ya un mayor tránsito de la gente en las calles? El tema es que hay una decisión tomada. Frente a una decisión tomada, cuando un país decide reabrir de alguna manera parcial o totalmente, lo que queda es hacer varias cosas. Primero, acelerar el proceso de vacunación. Mientras más rápido logremos vacunar con 2 dosis, inmunizar con 2 dosis a mayor porcentaje de la población, más rápido vamos a alcanzar esa inmunidad colectiva. Pero eso toma su tiempo todavía. Toma su tiempo. ¿Qué hacer mientras tanto? Y lo otro es hacer un monitoreo constante. En el caso del Ecuador, precisamente, hay que hacer una articulación entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, la empresa privada. ¿Por qué? Porque se necesita estar monitoreando primero el uso de la doble mascarilla en espacios cerrados, que sabemos que si hay pobre o mala ventilación, hay una contaminación, un contagio con aerosoles que pueden recorrer hasta 8 metros y estar suspendidos hasta 3 horas. Eso aumenta el riesgo. Y luego esta articulación permite el monitoreo, la detección oportuna de casos y sobre todo también, como lo ha dicho la doctora Gómez, un testeo permanente y masivo. ¿Usted cree que Quito y Guayaquil deberían manejarse diferente a partir del 1 de julio, doctora? Bueno, la respuesta es compleja en la medida que Guayaquil fue el epicentro de la pandemia en su momento. Entonces, Quito ya más o menos va por una segunda, tercera ola, pero sin embargo yo creo que la dinámica es exactamente la misma. Tenemos el riesgo de una variante Delta que está en Perú, que está en Brasil, que está en Argentina, que está en Estados Unidos y que puede ingresar por cualquiera de las fronteras en cualquier momento, que es 60% más contagiosa que la variante británica y mucho más que la variante clásica. Entonces, ante eso, la presencia de cualquier variante obliga a mantener las medidas de protección. Muy bien. Capitán Juan Zapata, bienvenido. Es verdad que junio marca el mes de menos contagios en lo que va del 2021 y eso me parece interesante, pero ¿hace bien el gobierno en empezar ya el retorno paulatino a las oficinas a partir del 1 de julio? Solamente quería yo resaltar un dato que es muy fuerte, Carlos, en el sentido de fallecidos, ¿no? Recuerde usted, nosotros esto en mayo lo presentamos y de acuerdo a la tendencia, cómo venía el tema de defunciones, son datos del registro civil, ¿no? Ustedes pueden observar cómo venía la tendencia desde febrero y si esta tendencia se mantenía, en mayo íbamos a terminar con 15.000 fallecidos, Carlos. Esa era la proyección que teníamos porque desde febrero venía esto de manera, era una tendencia muy preocupante. Lo lograron controlar, capitán. Ahora, los datos dados por el registro civil terminamos con 13.110. Es decir, esa proyección de más de 15.000 fallecidos, el dato oficial terminamos con 13.110. Entonces, quizás ahí viene una conclusión fundamental, Carlos.
el sacrificio valió la pena. ¿Usted se refiere a los de los 4 fines de semana? Por supuesto, el de médicos, el de policías, el del sector turístico, económico, de todos, absolutamente de toda la comunidad, valió la pena. Sin embargo, ese sacrificio y estos números que usted bien lo resumió y me evita de pasar las otras diapositivas que tenía acá, obviamente lo podemos perder si nosotros creemos que la crisis ha terminado. Inclusive, Pero Carlos... doctor, perdón que le interrumpa, capitán. A mí lo que me preocupa es lo que usted mismo señala. Es decir, 4 fines de semana que estuvimos confinados, caen sustancialmente las cifras. Vamos a abrir de manera progresiva las actividades. Y si es que otra vez se vuelve a disparar el contagio, entonces nos va a tocar volver a encerrar. Entonces no sé si esa va a ser la dinámica a la que tenemos que acostumbrarnos. A eso vamos, estimado Carlos, a eso vamos. Primero, el tema de oxigenación de hospitales. Recuerde usted, cuando se tomó la decisión, solamente el sistema del IES tenía 414 listas de espera en el IES. La proyección era que en 2 o 3 semanas íbamos a tener más de 1000. Y esto cae a la primera evaluación cayó al 49% y a la segunda al 67%. Es decir, terminamos esas medidas con 191. Pero todavía estamos muy frágiles, Estamos con 122, entiendo el último dato a nivel nacional. Pero eso es muy frágil, me refiero. O sea, como que por cualquier estornudo otra vez nos volvemos a encerrar. Carlos, a esto voy. Lo que se está haciendo, a veces no entendemos bien el concepto de las resoluciones que se toman en el COE Nacional. Lo que estamos haciendo, mire, pasó lo mismo con el plan de retorno a clases. La gente cuando se pronunció y nosotros indicamos que iba a ser un plan ordenado, seguro, voluntario y cumpliendo un protocolo. Hubieron muchísimos criterios, especialmente de personas que a veces tras la comodidad de un teléfono, de una computadora, se cree. Yo respeto mucho el criterio científico y a ellos les escuchamos siempre, pero a veces todo el mundo opina. Y mire, hemos hecho la evaluación en esta semana de los primeros 15 días y de 55.200 estudiantes, tan solo 2 el protocolo detectó caso COVID y ni siquiera sabemos si se contagiaron en las aulas. ¿A qué voy, Carlos? Y 0 maestros, ¿no? Así es. Y en las 34 universidades, 0 maestros y 0 estudiantes contagiados. ¿A qué voy yo? Y no era que estamos iniciando un proceso. Este proceso se había parado justamente por el tema del estado de excepción. Lo que hicimos es retomarlo. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, Carlos, no estamos haciendo nada nuevo. Ok. Ya, ahora, vamos al tema... Capitán, pero lo hacemos, ¿le parece, luego del corte comercial? Encantado. Siguiente bloque. Encantado. Vamos a un corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Y también hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de ese análisis sobre la situación epidemiológica y la vacunación en el país. La decisión del gobierno porque a partir de este jueves 1 de julio se comienza el retorno progresivo al trabajo presencial parte de un resultado alentador. Veamos. 15 días después del retorno de unos 55,000 estudiantes a clases presenciales en todo el país, solo 2 de ellos dieron positivo para COVID-19. Pese a estos resultados, el Ministerio de Educación prefiere avanzar con prudencia en la apertura de las escuelas, sobre todo en el ciclo cierra. En septiembre no retornaremos de manera masiva a las aulas. Continuaremos con este mismo mecanismo, es decir, de manera voluntaria, por solicitud y por consenso, conforme vayamos avanzando en los procesos de vacunación y las indicaciones del Ministerio de Salud Pública nos permitan ir utilizando de manera también progresiva desde el sistema educativo el transporte público, aumentaremos también los permisos en las instituciones educativas. Según datos del gobierno, solo el 22% de los docentes y personal administrativo a nivel nacional ha recibido las 2 dosis de la vacuna. Lo que sucede en educación es un buen indicador de que el retorno cuidadoso a las oficinas también tendría una baja incidencia en los contagios masivos. El Comité de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud monitorean el avance de la pandemia en estos 2 meses en los que se supone se intensificará la vacunación, pese a que hay un índice de ausentismo del 20%. Nosotros estamos coordinando con los COEs, tanto nacional como con los COEs cantonales, también coordinando con las zonales y con las Fuerzas Armadas, junto con el CNE también, para poder empezar ya con nuestras vacunaciones masivas.
Según cifras consolidadas, al país han llegado 5.129.799 vacunas, de las cuales se han aplicado 3.725.385 dosis. Es decir, que en el país queda un remanente de 1.404.414 dosis, que cubrirían tranquilamente a 1.245.371 ecuatorianos que aún esperan por la segunda dosis. Ellos se sumarían al 1.234.643 personas que ya tienen la segunda dosis, por lo que el país de momento tendría casi 2,5 millones de personas inmunizadas, que representan al 27,5% de los 9 millones planteados por Lazo, que también equivalen al 19,5% de la población mayor de 16 años que puede ser vacunada, pero solo al 14,2% de todos los habitantes del Ecuador, un número muy bajo para alcanzar aún la inmunidad colectiva, que sería del 70%. Carlos. Bien, gracias Claudia por esos datos. Capitán Zapata, con algo más del 7% de ecuatorianos inmunizados y probablemente un 7% más que se sumarían en las próximas semanas, ¿estamos en capacidad de dar continuidad a este plan de retorno que usted dice que ya tiene varios meses de planificación? Vuelvo a repetir, Carlos, esto se suspendió por las últimas medidas. El personal y los funcionarios estaban trabajando con aforos de hasta el 30%. Usted tomó dos palabras muy importantes, sensible y cuidadoso. Nosotros vamos a hacer un retorno paulatino, ordenado y seguro, porque hay dos cosas claras, Carlos. El hecho de que usted las escuelas las tenga cerradas y los funcionarios públicos los tengan en teletrabajo no garantiza que no salgan de la casa. Nosotros hemos hecho inclusive algunos informes, nos ha pasado el Ministerio inclusive de Trabajo, en donde el contagio se produce de funcionarios que están en teletrabajo. Me pasó en mi misma institución. Por lo tanto, no debemos tener recelo a empezar algo de manera muy paulatina, con protocolos y con evaluación. Se satura el transporte público, los choferes todavía no están vacunados y que en todo este manejo de salir de mañana a buscar un bus y todo lo demás haya más contagios. Y mucha gente en los ministerios está preocupada. Dice, yo no tengo problema en ir, pero entonces que nos vacunen. A ver, Carlos, nosotros, ¿cuál va a ser nosotros vamos a manejar lo que se llama una semaforización epidemiológica, que es lo que se está estableciendo. Varios factores. Los factores territoriales van a estar definidos por número de contagios, número de fallecidos, exceso de mortalidad, variante en esos territorios, el porcentaje de vacunación, las incivilidades, el RT, la tasa de reproducción, que las doctoras saben que es un factor sumamente importante. Entonces, eso va a decidir una ponderación. Y esa ponderación establece un mapa en donde vamos a nosotros poner provincias en amarillo, provincias en rojo y provincias en verde. ¿Eso significa que vamos a jugar otra vez con confinamientos parciales? No confinamiento. Es para el retorno. Esto va a ser un pilotaje para el retorno presencial. Y con esto le quiero decir algo, mi querido Carlos. Vamos a ser tan cuidadosos que, por ejemplo, existen instituciones, y perdón que ponga la mía, el ECU 911 ya está vacunado porque yo no me he vacunado todavía, ya algunas provincias con las 2 dosis. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que sigan haciendo teletrabajo en un tema muy importante, que es la emergencia? Perfecto. Ese es uno de los factores. Y segundo, si es que existen provincias que tenemos los indicadores que no permiten el retorno presencial, se van a quedar como están. ¿Pichincha puede ser una de ellas? Puede ser, pero eso lo va a... ¿Cuándo deciden eso? Está decidido hoy en la tarde. Vamos a hacerle público al país porque esto están trabajando la mesa 2 y la mesa 6. Entonces ellos determinarán, por ejemplo, le pongo el mismo caso de Galápagos. Galápagos es una de las provincias que todos estos indicadores los tiene buenos. Entonces a lo mejor empezará con un máximo de un 50% de aforo, digo Perfecto. yo. Puede ser menos porque eso nos pasarán los técnicos y nosotros respetamos el tema de los técnicos. Y cuando regrese al trabajo, Carlos, no significa que no tiene que cumplir protocolos. La institución tiene que plantear los protocolos. Toma de temperatura, distanciamiento, espacios ventilados, mascarilla. Doctora Ana María Gómez, ¿hizo bien el gobierno en comenzar la vacunación, obviamente después de los médicos o de los adultos mayores? O sea, ¿estuvo bien manejado ese plan, independientemente de todas las críticas que hubo, pero como concepto? No estuvo mal. Considero que proteger a los más vulnerables y a los que es personal que estaba en la primera línea era algo importante. Debemos recordar que ya los datos de otros países muchísimo más grandes y mucho más afectados por la pandemia han tenido tasas de fallecimiento de los médicos menores al 10%.
Es algo importante también decir. En algún momento entre la academia planteamos que los médicos no eran prioridad, no porque no se merecían la dosis, sino porque era preferible que ellos tengan gente vacunada, ¿no? Es decir, menos casos. Pero en todo caso, ahora con un personal cubierto, por así decirlo, y los más vulnerables, que son los adultos mayores con comorbilidades, es interesante que se está cumpliendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. El objetivo de la vacunación en COVID-19 no es proteger solo a los que más se van a enfermar, es tratar de hacer el rebaño que tanto hablamos. Un rebaño que en el caso de COVID-19 no hace desaparecer a la enfermedad. Y eso es algo que pocos comprendemos y tenemos que hacer mucho énfasis en la comunicación del Ministerio de Salud Pública. Que la gente debe entender que lo que vamos a hacer es disminuir los casos severos. Y como bien decía el capitán acerca del número menor de fallecimientos, si bien los confinamientos parciales que tuvimos los fines de semana ayudaron, estamos convencidos desde el punto de vista médico que también ya enfrentamos mejor los casos. Los pacientes se nos mueren menos. Pero, doctor, una cosa, el hecho de que, por ejemplo, en Quito haya el 93% de UCIs ocupadas y que hay más de 43 personas esperando por una UCI, ¿usted cree que está bien que Quito se incorpore con la misma fuerza que otras provincias o hace bien en mantener cierto tipo de espacios? Pues, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, la doctora me secundará si es así, yo considero que no, por una sencilla razón, no estamos vacunados al 70% de la provincia. Sí, es lo único que nos evitaría que hayan casos graves. Porque ahora otra cosa que a veces no tomamos en cuenta es el factor de tiempo de estancia. Las UCIs están llenas, no porque hay muchos casos necesariamente, bueno, sí los hay, sino porque los pacientes pasan mucho tiempo en terapia intensiva. Vimos, acabo de revisar los datos del COE Nacional, que el mayor número de casos está entre los 20 y 49 años. Son pacientes salvables, entonces pasan un promedio de 50 a 60 días en terapia intensiva. Entonces, no es solamente el número de casos, es el tiempo de estancia. Bien, doctora Yepes, si llegan las 3 millones de vacunas de CanSino este mes de julio, como ha anunciado el gobierno, y las otras 3 millones para agosto, ¿usted cree que hacia final de año el país va a estar ya normalizado? Bueno, la palabra normalizado es muy amplia. Para que el país esté normalizado, la pandemia debe dejar de existir como tal. Y para eso el 70% de la población globalmente tiene que estar inmunizada, tal como lo hemos explicado acá. Sin embargo, de aquello, si se mantiene un ritmo acelerado de vacunación, con una buena información que disminuya el aparente ausentismo que hay, podría ser que nosotros a finales de diciembre logremos alcanzar al menos el 50% de la población inmunizada, es decir, con las 2 dosis aplicadas, o en el caso de CanSino, con una monodosis, pero con un porcentaje de población importante inmunizada. Y con la esperanza de que esas 32 millones de dosis que ha contratado el gobierno, que se mencionaron en esta semana, van a seguir llegando paulatinamente, porque la vacunación no se acaba en septiembre, sino que va a ser una actividad permanente, ¿verdad? Exactamente, la vacunación es permanente y en la medida en que las nuevas variantes sigan apareciendo, en la medida en que nosotros relajemos las medidas, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista de Estado y desde el punto de vista individual y familiar, el riesgo va a existir. Entonces, el ritmo de vacunación tiene que mantenerse. Ahora mismo yo creo que tiene que acelerarse, porque la cobertura de vacunación, como se ha mostrado en pantalla, que es con segundas dosis, el país apenas llega al 10%. Entonces estamos muy por debajo de valores como, por ejemplo, la misma Israel, que ya tiene 51%, claro, el Reino Unido con 47%, y que aún así han tenido casos. ¿Pero usted cree que hasta septiembre vamos a llegar a tener al menos ese 50%? Sería un logro para América Latina y para el Ecuador que sucede, ¿verdad? Por supuesto, si ponemos el pie en el acelerador, sí que podríamos llegar a vacunar hasta septiembre a mucha gente. Podríamos llegar a vacunar 50, 60 mil, hasta 80 mil personas por día. Podríamos hacerlo. Perfecto, bien. Me voy a un siguiente corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa está en vivo en ecuavisa.com y puede seguirnos también en nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más de este debate: COVID-19, vacunas y recuperación. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Catarina Yepes, ¿usted siente que el manejo de los vacunatorios desde el Ministerio de Salud nos da una experiencia como para entender si es que van a tener la agilidad para vacunar a 3 millones de personas en los próximos meses?
Bueno, yo creería que si apelamos a la memoria que en vacunas o inmunización tiene el país, sí que lo logramos. El país siempre ha sido pionero en la región de las Américas en alcanzar coberturas de vacunación, en el caso de sarampión en su momento, por ejemplo, en el caso de la polio, porque siempre fue capaz de utilizar muchas estrategias que incluso llevaban a que personas reacias, en su momento los varones, en su momento la población indígena, que por prácticas culturales no deseaban acceder a la vacuna, finalmente lo hicieron. Entonces, yo creo que apelar a esa memoria puede permitir hacerlo. Pero ahorita estamos viendo que hay deserción, que hay mucha desorganización, todavía no se ha logrado corregir en la transición del gobierno. Entonces eso me preocupa. Que como decía el mismo gestor de las vacunas, es decir, vamos a tener un montón de vacunas y ojalá podamos administrarlas. Claro, el tema es, y ahí sí yo hago una recomendación muy respetuosa a la autoridad sanitaria, es en el sentido de mejorar la comunicación, los mensajes, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es accediendo todos los días para ver cuándo nos corresponde. Por un lado. Por otro lado, hay vacunas que son multidosis, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, que si no hay 10 personas no pueden ser abiertos los frascos porque luego necesariamente hay que desechar estos frascos. Y además tienen un periodo de vida útil una vez que son descongeladas que no va más allá de 5 días. Entonces, eso sí puede hacer que definitivamente tengamos que decirle no a las personas cuando se acercan a vacunar. Yo creo que una comunicación mucho más explícita, masiva, por las radios, por los perifoneos, como se ha hecho históricamente en el país, va a hacer que la gente acuda. Yo no creo que los movimientos antivacunas tengan tanto peso ahora mismo en el país como para que haya el ausentismo. Además, este no ha sido un país antivacunas tradicionalmente. De hecho, hemos sido un país pro vacunas toda la vida. Entonces, yo lo que creo que hay que mejorar, afinar un poquito la información para que la gente acceda a vacunarse. Bien, capitán Zapata, entonces, ¿qué correctivos se están tomando en este momento para que a partir de esta semana, por ejemplo, definir ciudades tan críticas como Quito, si va o no va a un retorno progresivo del trabajo? Pero quizás, Carlos, quiero reforzar un poquito la vacunación. Sí. Porque mire, yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Primero porque se ha conseguido, y eso hay que resaltarlo públicamente, el gobierno ha podido conseguir 6 millones de CanSino, que es una sola dosis, es como tener 12 millones. Pero van a llegar, no hay ninguna contrariedad que nos haga suponer que eso no pueda pasar, que se entorpezca por algún lado. En poco más de 15 días se vacunó 1.050.000 personas. Es un ritmo muy bueno y sobre todo tuvimos una reunión en la ESPE, y le digo tuvimos porque el Ministerio de Salud tuvo la gentileza de incorporarnos ya al ECU 911 y al COE Nacional al plan de vacunación, es decir, ya no se maneja paralelo, hoy vamos todos, y ese modelo de gestión que tuvo la ESPE, por eso el ECU hoy es un punto de vacunación y estamos, le vuelvo a insistir, inclusive en 2 mesas, la mesa técnica operativa que reguló de 52 puntos, por ejemplo en Quito, a 31. Y nos ha dado muy buen resultado, le digo porque yo lo miro todos los días en el ECU 911. Y también el tema de comunicación que dice la doctora. Hoy todos nos vamos a conectar y vamos a potenciar esa comunicación, incluyendo el 911. ¿Podemos pensar que con la llegada de las vacunas de CanSino es el momento para la gente joven, la gente menor de 49 años que ya quiere vacunarse? ¿Ese es el mensaje interesante que se puede mandar? Sí, lo que ha dicho la ministra y hemos conversado varias veces es que se tiene que respetar el plan de vacunación como está hecho. Y ese plan, respetándolo, no olvidemos que si se cumple lo del presidente Lazo, que estoy seguro que se va a cumplir, es el 72% de la población. Ahora, la ministra ha sido mucho más, digamos, conservadora. Ella dice que hay que seguir vacunando, a lo mejor hasta fin de año. Cambiando un poco de tema, ¿cómo va el comportamiento ciudadano? ¿Usted está preocupado por eso? Hay que cuidarnos para ir a trabajar, hay que vacunarnos, pero seguimos haciendo fiestas. A eso vamos, Carlos. Y ese es el punto central que usted acaba de tomar. No debemos nosotros tener recelo de hacer retornos activados, seguros y con protocolos, lo estamos mirando. Lo que tenemos que tener recelo son de las incivilidades. Y en ese sentido, mire, nosotros, permítame que le presente este cuadro. Esto fue durante abril y mayo. Nosotros logramos en el país, y digo nosotros porque fue un trabajo de toda la comunidad y lo felicitamos. Miren, aglomeraciones se bajó el 63% de lunes a viernes, 41% en fiestas, 53% en libadores y el 52% en escándalos. Y en el fin de semana, que era lo más complicado, por eso es que se apuntó al confinamiento el fin de semana, obviamente se logró reducciones también importantes, ¿no? Del 22, del 65, el 38 pero otra vez está subiendo. Y el 43. Y estos son los datos del día de hoy, en donde lastimosamente
Ya vemos, mire, si teníamos en aglomeraciones un 60 y tanto y tenemos un 13, si vemos de lunes a viernes, en el tema de fiestas ya tan solo un 5, inclusive un 2 y ya hemos ¿Qué llegado... es lo que le preocupa a usted? ¿Las fiestas, las reuniones sociales o por ejemplo, la aglomeración en cines, en centros comerciales? Mire, Carlos, esta es la de lunes del fin de semana. Si ve usted, ya hemos llegado a los mismos valores que teníamos antes de la toma de las medidas. Entonces, esto sí me preocupa. ¿Por qué? Las aglomeraciones, acá tengo dos expertas, no garantiza el distanciamiento social, es un potencial de riesgo. Las fiestas y sobre todo los libadores, al estar bajo efectos de alcohol, y eso está medido, y lo hemos visto en 15 meses, usted obviamente relaja las medidas de bioseguridad, toma del mismo vaso, habla más fuerte. ¿Usted prefiere una aglomeración en un centro comercial que una aglomeración en una fiesta en un departamento? Los centros comerciales, Carlos, al final han medido aforos y tienen otras medidas de bioseguridad. Pero ¿cómo usted, este fin de semana tuvimos una fiesta con 1000 personas? Es una locura. Entonces, quiero pedir a la ciudadanía que si bien es cierto se han conseguido datos importantes, que hay un plan que el Ministerio de Salud está vacunando de manera acelerada y creo que hay que felicitar, el gobierno ha conseguido vacunas paralelo, la responsabilidad ciudadana nos va a sacar de esto. Doctora Gómez, ¿y usted cree que lo peor ya ha pasado en atención médica o con los reportes de mal comportamiento ciudadano vamos a seguir viendo esos hospitales saturados con gente joven que se demora mucho tiempo en una UCI para poder curarse? Pues a ver, creo que como comunidad médica estamos preocupados en dos cosas importantes. Primero, en que la vacunación está yendo a un ritmo acelerado, pero para relajar medidas, como dije anteriormente, considero que no estamos listos, al menos en las provincias que ya hemos mencionado. En primer lugar, eso. Segundo, no es algo que no se sepa y que es el abastecimiento de insumos en los hospitales. Los médicos estamos atados de manos al trabajar en esas condiciones. Por lo tanto, pueden haber incluso más casos de muertes por falta de insumos. Y no solamente estamos colapsados, en este momento tenemos la sensación de que los hospitales están insuficientemente dotados, ¿no? ¿A qué se refiere con insumos? Insumos de medicación. La medicación para tratar medicación para tratar en terapia intensiva, antibiótico-terapia, etcétera, ¿no? Y vimos en las noticias recientemente esto. Esas serían las dos cosas que me preocuparían desde el punto de vista médico y más bien como colegas que somos es lo que más nos preocupa. Y hay que pensar algo, ¿no? Una cosa súper importante, y es que mientras el virus esté en la comunidad, tiene algo que se llama presión selectiva. La presión selectiva quiere decir que sigue enfrentándose el virus a personas de casos nuevos y tiene una influencia en la inmunidad de las personas y lo hace mutar. Entonces, estamos todavía a tiempo de que nosotros tengamos variantes nuevas. Y desconozco la vigilancia molecular que está haciendo el Ministerio en cuanto a las variantes que circulan acá. Hay un trabajo muy grande hecho por parte de las universidades, pero tenemos reportes de casos. No sabemos cuáles son las variantes que circulan. Y no les estamos haciendo el seguimiento de esos casos, ¿no es cierto? No estamos haciendo el seguimiento de las variantes que circulan en el Ecuador. Tomemos en cuenta que hace un año, cuando tuvimos la oportunidad de conversar en este mismo espacio, habíamos mencionado que como academia nos ofrecimos hacer no solamente pruebas, sino secuenciamiento. Perfecto. Pero lamentablemente hasta el momento no lo hacemos. Hablamos de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Estamos en Políticamente Correcto. Para controlar la pandemia, el objetivo es vacunar al 70% de la población en el mundo, pero que cada uno tenga las 2 dosis. ¿Cómo va la vacunación en el planeta? Se lo contamos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. La vacunación en el mundo es desigual, pues el 85% de las dosis se han administrado en los países más ricos, mientras que en las regiones más pobres las vacunas van lento. Según la Universidad de Oxford, solo el 22,2% de la población del planeta, que llega a casi los 7.700 millones de habitantes, ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Si cada día se aplican unas 40,5 millones de inyecciones, en teoría el planeta necesitará de entre 134 y 268 días para inmunizar al 70% de su población con 2 dosis. El problema es la inequidad. Solo 3 países han logrado que más del 60% de la población haya recibido una dosis: Canadá, Reino Unido e Israel.
Estados Unidos, Italia y Alemania están sobre el 50% y América Latina, que solo está en el 25%, con grandes diferencias internas. El 0,9% de las personas en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. África, como continente, con una población de 1.300 millones de personas, alcanza apenas el 2,47% con una sola dosis y cada semana se reportan más de 150.000 contagios. Este avance lento se complica por las variantes de Lambda, Delta y Gamma que alteran la emergencia sanitaria en el mundo. Los expertos advierten que es urgente una vacunación masiva para los países de menos recursos. De lo contrario, las consecuencias serán terribles. Carlos. Doctora Gómez, ¿estamos como Ecuador en condiciones de enfrentar estos pedidos internacionales para combatir estas variantes que son preocupantes? Bueno, en cuanto al manejo clínico directo de la enfermedad de COVID-19, la evidencia científica y los ensayos que han salido hasta el momento nos permiten conocer mucho más la enfermedad. Es importante que todos sepan que nosotros no tratamos del virus como médicos, tratamos la reacción inflamatoria y eso evita la muerte de los pacientes que tienen posibilidades. Las nuevas variantes presentan dos cosas, una mayor transmisibilidad y aparentemente hay reporte de casos más graves. ¿Qué quiere decir más graves? De evolución mucho más rápida hacia el síndrome de estrés respiratorio y neumonía grave. ¿Estamos preparados? Conocemos cómo enfrentar a la infección. Es el mismo virus con una capacidad, digamos que virulenta mayor. Pero si hasta finales de agosto o inicios de septiembre podemos administrar esas 6 millones de vacunas de CanSino, ¿vamos a estar mejor preparados como país para que vengan nuevas variantes? Bueno, a ver, realmente yo creería que mientras más vacunados tengamos más rápido, estaremos mejor preparados porque habrán menos casos, menos posibilidades de transmisión y de mutación del virus. ¿Cuándo vamos a necesitar una siguiente jornada de vacunación para los que no se han vacunado? ¿En el próximo año, después de 2 años? ¿Cómo va a ser eso? Pues realmente al final de este año vamos a saber los resultados de la fase 3 de todos los ensayos clínicos de las vacunas, porque estamos utilizando emergentemente las vacunas. Entonces lo que salga de la inmunidad y de la serovigilancia de los países, sabremos cuánto tiempo nos dura la inmunidad y veremos si es que hay que poner otra vacuna. Es importante saber que ya hay datos, ¿no? Ya hay datos, por ejemplo, en pacientes con cáncer que ya se sabe que necesitan hasta una tercera dosis. Perfecto. Doctora Catarina Yepes, ¿y debemos asustarnos por lo que vemos en Israel o en Santiago de Chile, de que relajan medidas, quítese la mascarilla y vuelven otra vez como en Israel a pedir que usen mascarilla en las calles para evitar o frenar contagios? O en Santiago, que pese a haber sido un país pionero en la vacunación en América Latina, tiene que decretar confinamientos porque la gente se relajó. Sí, definitivamente asustarnos no, pero no debemos bajar la guardia. Como bien lo dijo también la doctora Gómez y el capitán Zapata, lo que hace la vacuna es evitar que alguien enferme gravemente por COVID o que muera por COVID. No evita el contagio y de hecho aún en personas con las dosis completas, con 2 dosis por ejemplo, en adultos mayores que no tienen una buena respuesta inmune, pueden incluso contagiar. El mensaje de todo esto es que independientemente de que se vacune a alguien, tiene que seguir usando las mascarillas, tiene que seguir usando las medidas de distanciamiento social como si nunca hubiese recibido la vacuna. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que hacemos? Le estamos dando oportunidad al virus a que siga replicándose, a que siga mutando y que vaya buscando atajos. Y que siga cambiando, ¿no es cierto? Que siga cambiando permanentemente, porque para cambiar necesita un huésped, no es que tiene un cuartel donde va y se replica, necesita una persona donde replicarse y eso hace que busque atajos y vaya, de acuerdo a la evolución normal de la COVID-19, buscando los grupos de edad que aún no han recibido la vacuna. Por eso es que es correcto decir que la vacunación es una de las tantas formas para controlar el virus, no es la panacea ni la solución, no es que al otro día ya salimos sin mascarillas y viva la fiesta. Bueno, la vacunación es la herramienta más costo efectiva a la hora de salvar vidas, esto es definitivo. El tema es que en el caso de COVID ha tenido por lo menos unas 1000 replicaciones, 1000 mutaciones, unas más predominantes que otras y la variante Delta es una variante ahora mismo denominada de preocupación por la OMS, porque tiene alta transmisibilidad, porque produce enfermedad severa y definitivamente puede sostenerse incluso en algunas poblaciones ya vacunadas, evadiendo espacios. Entonces, la vacunación es la herramienta más costo efectiva. Sin embargo, en el caso de COVID,
Si no va de la mano con el uso de la mascarilla, si no va de la mano con medidas de restricción, definitivamente no podemos controlarlo. ¿Cómo mira usted este acceso inequitativo a las vacunas? Países pobres versus países ricos, doctor. Usted que estuvo cerca de la OPS. Bueno, definitivamente la inequidad siempre va a ser el factor de riesgo, el determinante social prevalente en cualquier evento, sea una epidemia, sea condiciones de vida en extrema pobreza y demás. Este acceso inequitativo, como usted bien lo señala, lo que hace precisamente es que los países que somos de medianos y bajos recursos tengamos que pagar un precio muy alto, hasta que tengamos toda la población Canadá inmunizada. tiene vacunas para vacunar 5 veces a las personas, pero en África no alcanza ni al 3%. África subsahariana, por ejemplo, ellos mueren por polio, mueren por VIH, mueren por ébola y ahora están muriendo por COVID. Países como el nuestro, por ejemplo, Chile tiene el 51% de la población ya inmunizada, Ecuador tiene el 10%, Perú tiene el 8%, Colombia el 10%, es decir, estas inequidades son las que hacen que, sobre todo en la región de las Américas, en la parte sur, el riesgo del ingreso de la variante Delta, el riesgo de un repunte de casos, de una ola que pudiera significar un retorno a lo que vimos al inicio del 2020, sí que es un escenario que debe, independientemente de todas las medidas que se tomen, no perderlo de vista en ningún momento. Increíble. Capitán Zapata, y en ese sentido, ¿cómo lograr ayudar a las poblaciones más pobres del Ecuador? Porque una cosa es hablar en general, pero ¿qué hacemos con las ciudades, los cinturones de miseria que viven en informalidad y que ellos no están vacunados? Por eso mismo, Carlos, nosotros tenemos que hacer este balance, y siempre hemos tratado de tomar medidas buscando este punto de equilibrio entre lo sanitario y lo económico. El Ecuador, más del 60% vive de la informalidad. Entonces, para nosotros es muy difícil tomar quizás medidas que técnicamente los médicos nos piden. Recuerde usted que en mayo nos pedían un confinamiento total, pero la economía del país no ¿Pero lo qué hacemos, soporta. por ejemplo, con las personas que están en la calle, migrantes de otros países que están aquí en una situación muy pobre, gente informal a la que es fácil llegar con los planes a vacunarlos? ¿Se va a poder hacer eso? Bueno, dentro del plan de vacunación es un plan completo que contempla. Pero es fácil hacerlo, es fácil a los mendigos, por ejemplo, vacunarlos. Hay gente que es reacia por ese tema del boca a boca, ¿no? Y por eso hay que seguir insistiendo que la vacunación tiene que ser la primera herramienta, ejemplo, que nosotros utilizamos. ¿Cómo entrar a zonas muy pobres, cinturones de miseria de las ciudades ecuatorianas, donde hay muchas carencias? ¿Es fácil llegar a donde ellos, o mejor dicho, se debe llegar a esas casas para vacunarlos, o una convocatoria como a todo el mundo en tal colegio, tal día? No, la estrategia es diferente. Mire que en esta semana la vacunación fue a la selva. Un trabajo que hay que felicitar públicamente al Ministerio de Salud. Por lo tanto, la vacunación, y como lo decía el vicepresidente, van a tener brigadas móviles que efectivamente van a ir hacia las personas. Es muy difícil o pensar solamente que vamos a pedir que vengan. Y otra cosa, Carlos, que quería quizás complementar la idea, no se están relajando medidas. Cuidado, nosotros este jueves empiezan a regir las nuevas medidas, los nuevos requisitos para ingreso al país, en donde ya el certificado de vacunación tiene que tener los 14 días mínimo para que eso nos genere y nos garantice inmunidad. O sea, el turista o mejor dicho, el extranjero que se vacuna tiene que esperar 14 días para poder ingresar al Ecuador. Así es, o puede utilizar una prueba de antígeno, porque los requisitos son 3. O el PCR con máximo 72 horas, el antígeno máximo 72 horas, o el certificado que tenga 14 días de vigencia. ¿Y qué hacemos con decisiones que pueden tomar determinado GAT para abrir algún espectáculo público o alguna decisión? ¿Cómo mira eso el COE? A eso iba. Nosotros como COE Nacional hemos desactivado inclusive ideas de empezar el fútbol con el 30% del aforo. La gente a veces dice, y yo le hacía la relación, no es lo mismo una oficina con 6 personas a 10.000 personas en un estadio. Ese es el 30% de un aforo, de 10.000 a 15.000. Los eventos públicos masivos que requieren autorización de la Intendencia, pues no están permitidos, porque las Intendencias no van a dar, y el 10 de junio el COE Nacional ratificó esto. Pero hay 221 voluntades que sí tienen competencias, que los pueden hacer sin necesidad de un documento o de una autorización de entidades del COE Nacional. Por ejemplo, el tema de centros de tolerancia es una competencia directamente de los GATS. ¿Ustedes no pueden hacer nada frente a eso? No podemos hacer nada. Sino apelar a la sensibilidad de los alcaldes, de los consejos. Sí, por eso le estamos apuntando a la ley que ya el día miércoles nos citó la Comisión de Salud y de Educación. Ya está autorizada por el CAL, va a tramitarse esta ley para el manejo de pandemia, justamente de crisis sanitaria, y ahí efectivamente uno de los puntales es centralizar las decisiones, porque 221 voluntades, créame que Perfecto. ha sido súper difícil. Quizás sea necesario. Muy difícil. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Catalina Yepes, ¿el gobierno ha hecho un manejo políticamente correcto de los planes de vacunación y de apertura económica?
Definitivamente mi opinión es que sí, pero que hay que tomarlo con cautela. Creo que hay que mejorar el proceso de comunicación para que la mayor cantidad de personas accedan a la vacunación. Creo que hay que mantener las medidas de protección con el uso de la mascarilla, evitar espacios cerrados, ventilar los espacios, mantener el distanciamiento físico y pensar que la pandemia no ha terminado y que la vacuna no es la única salida. Ana María Gómez. Bueno, realmente considero que estamos viendo los frutos de haber comprado las vacunas y poder intensificar la vacunación. Me gustaría mencionar que si el gobierno sigue en la misma línea, pues quizás tengamos noticias buenas a corto plazo. Lo que sí me gustaría mencionar además es que la ciudadanía debe saber que la vacunación es un acto de solidaridad con el otro. No solamente es un acto de protegernos a nosotros, por lo tanto el gobierno hace un esfuerzo enorme para distribuir las vacunas y nosotros deberíamos acudir a recibirlas. Y finalmente mencionar que si no podemos dejar si debemos dejar el confinamiento, debemos hacerlo con la mayor seguridad. Por lo tanto, debemos ir hacia nuestras actividades diarias muy protegidos, con distanciamiento y con las medidas que bien nos dirán las autoridades. Básicamente estamos a merced de que todos nos cuidemos. Juan Zapata, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo que se está haciendo. Se está avanzando muy bien en un plan de vacunación, vacunando hasta 60 y 80 mil personas diarias con médicos que vienen cansados, y eso tenemos que pensar. Y lo políticamente correcto es, a la par de esto, ser corresponsable, que las incivilidades, por favor, no sean factores de riesgo. Tenemos que decir que el virus no ha terminado. La pandemia no ha terminado, la crisis no ha terminado, así es que vamos avanzando en este plan de vacunación, tenemos dosis, pero sobre todo, seamos solidarios. No olvidemos que el vacunarme, para nosotros como COE es fundamental que la vacunación aumente porque podemos reaperturar actividades. No le quitemos el pan de la boca de actividades que están paralizadas y que dependen muchas familias. Pero eso depende de todos nosotros si hacemos lo correcto, cuidarnos, vacunarnos y evitar aglomeraciones e incivilidades. Y bien, las cifras de vacunación que nos presentan las autoridades nos dicen que en este momento el país tiene la posibilidad de inocular más o menos al 14% de la población nacional, una cifra bastante más baja que el promedio de América Latina. Por lo que si el arribo de las 6 millones de vacunas de CanSino no presenta novedades dentro de las 32 millones de vacunas contratadas, el presidente Guillermo Lasso habrá cumplido la promesa más importante de su campaña electoral. Y ojalá tenga éxito. Sin embargo, es muy importante que las autoridades, los empresarios y la población en general sean muy cautelosos y no bajen la guardia. No podemos exponer al país a mayores picos de contagio. Por lo tanto, ocupemos toda nuestra energía y exposición a las actividades que realmente nos permitan reactivarnos, pues las nuevas variantes del virus siempre serán una amenaza. Recordemos que como país pobre y maltratado que es el Ecuador, nunca habrá vacunas ni camas hospitalarias suficientes para superar el virus. Hasta el próximo programa. Cerramos este debate con un mensaje de aliento para nuestro compañero y amigo Hernán Higuera, quien está peleando en terapia intensiva tras contagiarse de COVID-19. Fuerza, Hernán, te estamos esperando. Todavía quedan muchas historias que contar. Hasta el próximo programa.